¿Os ha ocurrido que cuando creáis vuestras canciones siempre las empezáis del mismo modo y terminan sonando parecidas? Esto no tiene por qué ser ni bueno ni malo, no obstante podemos encontrar dificultades para salir de nuestro estilo y crear canciones distintas. Según mi experiencia, esto tiene bastante que ver con la forma en la que empezamos los temas. Por lo que hoy vamos a realizar un experimento. Este experimento no lo he visto en ningún otro lado, por lo que puede que seamos pioneros. Crearemos 3 loops sencillos de tecno melódico y lo haremos alterando el orden de producción. En el primer caso empezaremos creando unos acordes, en el segundo empezaremos por el low end, mientras que en el tercero lo primero que crearemos será la melodía. Utilizaremos los mismos instrumentos en los 3 temas: el kick, el sub, el bajo, unos 16 hats, unos claps, el pad y una melodía. De hecho, utilizaremos el mismo kick, el hat y el clap en los 3 temas, por lo que las 3 canciones tendrán el mismo ritmo percusivo. El único sonido distinto que tendremos en cada track será una segunda melodía complementaria. La idea de este experimento es conocer hacia qué camino es más fácil que nos lleve el hecho de empezar una producción de un modo u otro, si es que existe diferencia, y entender los puntos a favor y las limitaciones de cada uno. Esto nos ayudará a saber cómo empezar una producción en función de lo que queramos obtener. Todo lo que comentemos en el vídeo no es una ciencia cierta, y obviamente si tienes muy claro lo que quieres producir o ya tienes una canción en mente sobre la que trabajar, no importa tanto como empieces, ya que tendrás muy definido el objetivo final. Pero para aquellos que no lo tienen tan claro y quieren ponerse a producir delante del ordenador a ver qué sale, este experimento os va a interesar. Cuando empiezo por los acordes, lo que me gusta es ponerme a tocar con el teclado MIDI a ver qué sale, y experimentar para encontrar alguno que me guste. En función de cómo hagamos los acordes, la canción puede sonar bastante distinta. En el tecno melódico se suelen hacer 2 acordes que se repiten constantemente. Si hacemos 4 acordes y no mantenemos fija la nota más baja, puede que estos acordes, en vez de sonar a lo tecno melódico, se parezcan más a lo deep house. En caso de no tener muy claro cómo hacer acordes, nos podemos apoyar de esta herramienta de FL Studio, donde si pulsamos unos acordes, por ejemplo mayores, seleccionamos la nota y nos los crea. Tenemos varios shorts para que en menos de un minuto lo sepáis utilizar. Seguidamente, para tener algo más de ritmo, activaremos el kick, el clap y el hat. Procederemos con el bajo. En este caso, como tenemos un pad dominante, lo que crearemos será un bajo algo rítmico, y este tendrá la nota más baja de cada acorde. Y ya vemos que el hecho de que el bajo no tenga todo el rato la misma nota aleja un poco el tema del tecno melódico. Y ahora procederemos a crear las melodías. La ventaja de esto es que si nos cuesta crearlas, nos podemos ayudar de las ghost notes del pad e ir probando distintas notas y ritmos y tener asegurado que ya sonarán bien. Observamos que estamos dentro del sonido de la melodía y aquí tenemos marcadas las notas del pad, por lo que podemos crear nuestras notas dentro de estos dibujos y entonces estas estarán dentro de la escala. Y ahora, por ejemplo, esto, si ya nos gusta, lo podríamos duplicar, ajustaríamos las notas a los dibujos y ya tendríamos una especie de melodía. El problema de esto es que si nos apoyamos demasiado en el pad, es probable que tengamos mayores dificultades para crear melodías más complejas. Y esto ocurre especialmente con productores amateurs. Esta es la melodía que hemos creado. Y para que suene algo más compleja que la que hemos creado anteriormente, hemos utilizado notas de la escala, pero que no son las notas del acorde. Por ejemplo, en este caso el acorde era la C y la A y hemos utilizado la B. Para la segunda melodía hemos creado una especie de plug que tiene las mismas notas que el bajo. La diferencia es que el ritmo de estas es a corcheas y esto le proporciona algo más de velocidad. Y aquí tenemos nuestro tema.
Las ventajas de empezar por el pad es que podemos tener menores dificultades para crear nuestras melodías sin que suenen disonantes. Según mi opinión, es un método muy recomendable para principiantes. Mientras que los inconvenientes pueden ser que nos desviemos del estilo original, lo cual, si tenemos claro los fundamentos de nuestro estilo, tampoco tiene por qué ser un inconveniente, y a su vez también nos puede limitar el hecho de crear melodías más complejas armónicamente, ya que cuando te apoyas de las God's Notes del pad tiendes a utilizar las notas del acorde, y esto lo limita considerablemente. Si os está gustando el vídeo, apoyadnos con un buen like, suscribiros al canal y dejadnos en comentarios temas para los futuros vídeos. Cuando empiezo un track por el low end, lo primero que hago es buscar una buena nota para este. Con buena nota me refiero a una que su frecuencia se sitúe en torno a los 35 y los 55 Hz. Por ejemplo, poner de nota base la G puede ser una buena idea ya que se encuentra entre las frecuencias mencionadas. Cargamos el kick y buscamos un ritmo interesante para el bajo. Lo copiamos para el sub. Una vez lo tenemos, podemos poner el clap y el hat. Aquí, como hemos creado un buen groove con el low end, queremos que el pad sea menos protagonista y de este modo que el track pueda correr más. Cuando vamos a diseñar el pad, ya tenemos una pequeña diferencia respecto al método anterior, y es que quizá debamos mantener todo el rato la nota G. Ahora procedemos a crear la melodía. Como ya tenemos un bajo y un pad creado, a la hora de diseñar las melodías nos podemos encontrar con las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que en el método anterior. No obstante, como la vibra del track es muy distinta a la anterior, la melodía que creemos probablemente también lo sea. Y lo mismo con la segunda melodía, que en este caso será un sonido más sostenido para generar mayor contraste con la primera. Es importante que las melodías sean distintas para que no luchen por las mismas frecuencias y el mismo espacio. La ventaja de este método es que nos centramos en desarrollar y diseñar un low end potente y que este ya es una buena base sobre la que trabajar. Mientras que los inconvenientes son que no hay tantas notas óptimas para el low end y cuando hagas muchos tracks siempre utilizarás las mismas y puede que estos suenen un poco parecidos. Cuando empezamos por la melodía, un aspecto muy positivo es que no estamos influenciados por nada. No obstante, empezar de este modo puede resultar más complicado, especialmente si no tenemos mucha experiencia o conocimiento de teoría musical. En este caso, tras jugar un poco con el teclado MIDI, hemos creado la siguiente melodía. Como es una melodía que solo tiene notas al inicio, la clasificaríamos como una melodía pregunta. Nos faltaría la respuesta, y es aquí cuando utilizaremos la melodía 2. Introducimos el kick, el clap y el hat y ya tenemos una buena base. Cuando vamos a crear el pad, a diferencia de los otros métodos, vemos que nos cuesta más adaptar uno a estas melodías. No obstante, tampoco es un problema en el género que estamos creando, ya que vamos a crear un pad que tenga pocas notas y que se mantenga todo el rato en las mismas. En este caso creamos uno con la nota re y la, y todo el rato se mantiene igual. Finalmente, crearemos un ritmo del bajo, este tendrá menos notas que los anteriores y tendrá una función de dar más rollo a la canción. La principal ventaja es que tenemos flexibilidad absoluta en cuanto a crear la melodía. Para mí es un método ideal cuando tienes también una melodía ya en tu cabeza. Y también puede ser un método muy bueno si tienes conocimiento y experiencia suficiente para crear melodías sin estar influenciado por otros elementos. Mientras que, como ya hemos comentado, los inconvenientes son que es un método bastante complicado si no tienes la experiencia necesaria y puede ser bastante frustrante, ya que puedes pasar mucho rato creando melodías que no sean lo suficientemente buenas. Ya ha llegado el momento de comparar las tres canciones y ver hasta qué punto estas suenan parecidas.